Bienvenidos a Este Oeste, este primer programa del año 2015, donde vamos a analizar el tema fiscal desde el punto de vista de la recaudación en general, también desde el punto de vista de la administración tributaria, o sea, la SAT, y qué es lo que debemos hacer en general para poder tener una más eficiente administración tributaria en Guatemala. Para hablar de eso, me acompañan hoy Mario Estuardo Archila, quien es abogado tributarista, y Abelardo Medina, quien es economista senior de ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y especialista justamente en temas fiscales. Bienvenidos a ambos, gracias por estar acá. Es un gran gusto. Vamos a conversar un poquito acerca de, primero, el tema de recaudación, porque mucho se ha argumentado, mucho se ha discutido acerca de los niveles de recaudación de país, de si la base tributaria es suficientemente amplia, quiénes pagamos impuestos, quiénes no. Hay ejemplos de países muy desarrollados con mucha inversión pública que tienen carga tributaria de un 20%. Hay países ya muy desarrollados que tienen cargas tributarias de arriba del 30-35%. Y Guatemala es uno de los países del mundo con más baja carga tributaria. Sin embargo, hay gente que se queja que paga mucho impuesto. Entonces hablemos un poco acerca de esto, por eso está hoy Mario también desde la perspectiva de los privados que pagan impuestos. Y Abelardo ha tenido mucho experiencia desde el punto de vista de la administración tributaria. Así que empecemos contigo, Abelardo, un poco acerca de esos números y esos temas macro desde ese punto de vista. Yo creo que la percepción es completamente correcta. Uno de los factores que hace diferente a Guatemala con respecto a muchos de los países del mundo es precisamente el tamaño tan limitado de la base tributaria. Para hacernos una referencia, la mayor parte de las personas tienen número de identificación tributaria en la SAT. Hay cerca de 9 millones de NIT registrados. Pero cuando uno analiza realmente cuántas personas son las que ya efectivamente pagan impuestos, nos damos cuenta que NITs que representan el pago de algún impuesto durante el año son aproximadamente 1.500.000. ¿Y eso de que paga un impuesto es un impuesto directo? No, un impuesto en general, en valor absoluto. Porque dentro de esos impuestos también está el impuesto de circulación de vehículos. Entonces, cuando uno le resta aquellos que pagan exclusivamente el impuesto de circulación de vehículos, que son cerca de 800.000. Que solo pagan impuestos de circulación de vehículos. Eso quiere decir que hay entre 650 y 700.000 contribuyentes que pagamos de alguna forma, ya sea IVA o ya sea impuesto sobre la renta. Cuando ya vamos al impuesto sobre la renta, el número todavía es más pequeño de contribuyentes en forma directa, porque recordemos que nuestro sistema funciona a través de un sistema de retenciones. Esto quiere decir que la SAT todavía no registra en forma individualizada cada una de las personas que pagan impuestos, sino que registra a la empresa que paga a nombre del contribuyente. Pero en general, gran parte del problema es porque la base tributaria es muy limitada. Entonces encontramos personas que en promedio tienen una carga tributaria de 22-24% cuando hacemos una simulación, y muchísimas personas en el país que tienen una carga tributaria de 0. Entonces, efectivamente, cuando hay un aumento de impuestos, aquellos que pagan mucho dicen, me van a cobrar más a mí, y es completamente cierto. Ahora, hay un otro impuesto, porque tú hablabas ahorita del IVA, pero del IVA desde el punto de vista de agentes retenedores, de IVA, crédito fiscal y demás. Pero ¿qué pasa con el consumidor que paga IVA cuando compra, cuando adquiere bienes? No queda registrado el número de contribuyentes. Por ejemplo, todos conocemos los grandes comerciantes, las ventas de hamburguesas, los grandes supermercados. Ahí el que aparece únicamente como contribuyente es el ente que es el que hace las ventas, pero no aparecen todas las personas que han hecho compras allí. Entonces, del IVA no se tiene una idea exacta de cuánto es el número de personas. Sin embargo, sí se tiene una referencia. Cuando nosotros nos damos cuenta que aproximadamente 6 millones de personas somos las que formamos parte de la población económicamente activa, y de ellas alrededor de 4 millones están en regiones rurales, se hace una estimación que entre 1.5 y 2 millones de personas son las que soportamos el IVA. Cuando escuchamos todo esto, Mario, entonces quienes terminamos pagando más impuestos, el argumento realmente lo que decía Abelardo es que entonces sentimos que somos los que estamos financiando toda una estructura, y que aunque la carga tributaria se calcula en este momento cerca del 10, entre 9 y pico, 10, dependiendo de cómo se calcule. 10.7 terminó aproximadamente. En el año pasado terminó 10.7. Sin embargo, hay personas que pagan 25, 26, 27 de carga tributaria,
porque individualmente eso es lo que les está pasando. Y esa es la gente que se queja. Hablemos un poquito de esa misma estructura de lo que estaba hablando Abelardo, cómo se percibe entonces desde el privado cuando se empieza a decir que la carga tributaria es muy baja. Y es muy interesante y coincido totalmente viendo los números, el análisis y demás. El grupo de contribuyentes que está concentrado en las gerencias especiales, medianos y grandes, es la que soporta la mayor cantidad de pago. Y es la que soporta la mayor cantidad de costo de cumplimiento también. Auditorías, requerimientos de información, visitas frecuentes, la obligación de formales especiales de auditoría, de presentación de inventarios de cierta manera, de facturación electrónica. O sea, tiene no solo el pago directo del impuesto, que es lo que podemos cuantificar, sino luego también el cumplimiento de las obligaciones como tal. Y vemos entonces que hay una disparidad, es un costo de cumplimiento bastante alto para ese grupo de contribuyentes. Un pago de prácticamente cero y costo de cumplimiento cero para otro montón de contribuyentes, lo que también me lleva a pensar que hay un grupo en medio que se beneficia de la posibilidad de venderle a personas que no están registradas, etcétera, con mercadería de procedencia ilícita de cualquier manera, ya sea que entró ilícitamente por contrabando, se hicieron ilícitamente de ellas por ventas, o simplemente manejan y son formales en una parte de su negocio e informales en la otra, pero venden una gran cantidad de volumen sin pagar, por lo que resultan siendo subsidiados en su operación y crea una injusticia en el sistema, ¿verdad? Ahora, partiendo de estos dos análisis, tanto de la parte que tú decías, Abelardo, como lo que decía ahora Mario, la percepción también de las personas es que mucho de lo que se compra, a ver, si el 80% de la economía de Guatemala es informal, 75, 77, depende el dato exacto que manejemos, o de los empleos, mucho de lo que se vende en ese mercado es, muchos argumentos dicen, bueno, no paga IVA. Pero desglosémoslo un poquito, porque es parcialmente cierta esa aseveración, porque ahí es donde sí se amplía un poco la base tributaria, donde hay gente que, aunque no tenga el número de NIT, al comprar unas papalinas o una gaseosa o una cerveza o lo que sea, en ciertos establecimientos, no los supermercados y restaurantes, sino que en una tienda de barrio, en el mercado, ¿ese está pagando IVA o no está pagando IVA? Bueno, yo creo que hay que hacer una diferenciación y es completamente correcto. Imaginémonos una persona que llega a comprar una bolsita de algún tipo especial de snacks a una tienda. A la tienda de barrio. A la tienda de barrio. Esta persona le compró esa bolsita a un distribuidor formal, quien emitió factura por ese valor. El problema es que normalmente la persona cuando vende en la tienda de barrio no emite factura por el valor total. Eso quiere decir que realmente lo que no se está cargando es el IVA por el último bracket, por la última fracción del valor del impuesto. Pero el valor al que se lo vendieron al consumidor final, sí, por lo menos. Digamos que el tendero te vendió a ti en la tienda a 2 quetzales la bolsita de papalinas. Correcto. Pero a él se la vendió el distribuidor en 1.83, digamos, que ya incluye IVA. Correcto. Y hay una factura que emitió y ese IVA lo mete dentro de su declaración fiscal. Pero los últimos 17 centavos que se generaron ahí, sobre esos 17 no hay IVA. No, correcto. Eso es lo que se pierde en todo caso. Eso en materia de IVA después podemos hablar de impuestos sobre la renta y de los colaterales. Pero sí, eso es lo que se pierde. Lo que sí es cierto es que en las regiones urbanas, en donde se consumen productos que han sido oficial y legalmente producidos y oficial y legalmente importados, el consumidor de esos productos sí paga IVA. Pero aunque no reciba factura. Aunque no la reciba físicamente. Lo que sucede, y aquí seamos bien claros, que por esa fracción que no se emite factura, quien se está quedando con la fracción del IVA es el tendero, es el vendedor, es el intermediario. Y es parte de la evasión que es por apropiación indebida. Hay una norma que establece que las ventas en mercados, las ventas al por menor. A eso iba. Okay. A eso iba. O sea, hay una norma en donde se establece que por las ventas menores a 100 quetzales de mariscos, legumbres, todos, en los mercados cantonales no se cobra IVA. Pero debemos recordar que la mayor parte de esos productos son generados por nosotros mismos fuera de mercado formal. Eso quiere decir que si yo llego a comprar una libra de papas o una libra de frijol o una libra de arroz, tomates al mercado, lo más probable es que toda la cadena esté quedando libre de IVA. Entonces,
todo ese consumo que se está realizando está al margen del consumo del IVA. Pero los demás productos, los formales, sí, de alguna manera los consumidores pagamos IVA. Bueno, ayer tú hablabas de esos tres, digamos, escenarios o ambientes diferentes. Personas muy fiscalizadas, muy reguladas, donde si hoy no presenté la declaración a tiempo y me tardé un día, lo más probable es que recibí o una notificación o una llamada o un correo diciendo, mire, no declaró. ¿Por qué? Porque hay esa fiscalización muy pegada, una marca hombre a hombre, digamos, en eso. Pero para el que está en medio, que son muchos más y que no hacen con regularidad una declaración, va quedando un poquito menos esa presión, menos esa marca personal. Esa es un poco la queja que hay de cierto sector económico donde dice, a mí sí me están apretando, me exprimen, me aprietan, y hay 50 allá afuera que no pagan un centavo. Sí, es una queja que considero es bastante válida porque por razones de trabajo he tenido la oportunidad de trabajar con contribuyentes que después de 50 años de operar, la primera vez que reciben la visita de alguien con un gafete de SAT y dicen, ¿y este señor dónde salió? Con otros que tienen hasta una oficina dentro de sus oficinas administrativas que dice sala de sesiones para SAT y tienen un gerente de impuestos que lo único que hace es atender a la persona que la gerencia de contribuyentes especiales le nombra para que le esté pidiendo requerimientos y demás, y se ve. Tengo gente que recibe 4 o 5 requerimientos de información al mes versus alguien que después del año 2000 que se inician las operaciones de SAT, nunca en su vida había recibido la presencia de alguien, lo llegan a visitar y dicen, mire, de verdad le tengo que enseñar mi talonario de facturas a este señor. Sí. Y es ese, digamos, gente que esas diferencias en cuanto a la presión de fiscalización se tiene. Y luego, obviamente, como tenemos esas diferencias, da margen para que gente en el grupo en medio tenga una operación formal, le compra en el mercado formal, vende en el mercado formal, entrega factura por todas esas transacciones y luego tiene sus operaciones en el mercado informal y cuadra sus inventarios de una manera poco ortodoxa. Y eso, tenemos que decirlo, existe. Lo que no creo yo que sea cierto es que los grandes contribuyentes que están en esas gerencias como tal tengan esas prácticas de esa manera, que cometan errores y demás. Eso es más fácil, pero ya el nivel de cumplimiento de esa gente es muy alto, el costo de cumplimiento es muy alto, contratan asesores y contratan auditorías pero propias. hay una pregunta que al revés, ¿y el costo de incumplimiento será alto? O sea, si llegan a incumplir, ¿tiene realmente un costo? ¿Legal o financiero? Bueno, hay que dejarlo bien claro en esto. Yo creo que debemos afinar esto. Efectivamente, la experiencia nos muestra de que la mayor parte de grandes contribuyentes no tienden a evadir impuestos, tienden a eludir impuestos. Es un poco diferente y precisamente por eso es de que las gremiales y todos los grupos privados organizados viven permanentemente en la discusión para que dentro de las leyes queden regulados bien los aspectos que pueden deducir o acreditar de los impuestos. O sea, lo que hacen los grandes empresarios es garantizarse que en la ley está contenido aquello que a ellos les conviene. Y es raro de que ellos utilicen un mecanismo ajeno. O sea, simplemente lo que hacen es estirar un poco la ley para que se acomode. Pero es difícil encontrar que uno de los grandes contribuyentes deje de facturar, por ejemplo, o que se vaya a inventar facturas para registrar costos. Eso normalmente no se da. Porque el riesgo, si lo cachan, es demasiado alto. O sea, el impacto en multas o en cárcel o en lo que sea es demasiado alto para el riesgo que se están corriendo. No solo por eso, el impacto más que todo en el prestigio de ese ente, sobre todo si es una transnacional. Entonces, sí, los grandes difícilmente hacen eso. En cambio, los medianos y los pequeños contribuyentes tienden a tener prácticas de evasión tributaria. Y estoy totalmente de acuerdo con Mario. El problema está en que en muchas oportunidades se ha malinterpretado de que al gran contribuyente hay que fiscalizarlo en forma permanente. Lo que hay que tenerles control de sus transacciones para identificar quiénes de los brackets inferiores están dejando de pagar impuestos. Porque efectivamente el costo de cumplimiento tributario de los grandes es mayor, pero también debemos poner las cosas en su real dimensión. El gran contribuyente cobra el IVA y tiene un costo de cumplimiento por eso, pero se queda con el IVA hasta 2 meses. Eso también tiene un jineteo financiero que en términos de banco también tiene su valor.
Entonces, de alguna forma, efectivamente, hay un costo de cumplimiento tributario mayor a los grandes, pero también hay un beneficio adicional. Lo que sí es cierto es que no hemos logrado avanzar en la SAT hacia un establecimiento de un sistema eficaz de determinación de riesgos para no estar fiscalizando a aquel que normalmente cumple con sus obligaciones tributarias. Tengo que ir al corte, pero justamente vamos a regresar a hablar un poco acerca de eso, de cómo podemos trabajar en esa mejoría de la SAT. Pues la opción que tenían era que iban a entrar a Collector. No era la buena opción. No, vamos a hablar de eso, justamente, acá en este oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. ¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras. Estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente. Bebe tu té 2 veces al día y sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2x1 si llama ahora mismo. ¡Llame ya! Gracias, mijo, por encender desde los Estados Unidos las luces del nacimiento. Cuéntales a tus familiares en Estados Unidos que pueden pagar mensualmente tu recibo de energía eléctrica de Energuate entrando a la página web www.regali.com. Pago desde celular y más de 1000 agencias en Estados Unidos. Consulta sobre este servicio al PBX 2385-2222. Energuate, luz de mi tierra. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca del tema de recaudación tributaria. Vamos a hablar en este segmento justamente acerca de un último tema que tocaba Abelardo, y es cómo mejoramos entonces la capacidad administrativa de la SAT. Yo he mantenido acá en este programa y en otros espacios donde hemos estado conversando el tema, que pareciera que ha sido a propósito en los últimos años el lograr hacer el esfuerzo más grande posible por hacer ineficiente la SAT y así justificar el que tenga que venir algún tipo de, ya sea intervención, que es el término que se utilizó el primer año, o la tercerización, contratación de una empresa, en este caso se hablaba de Collector, una empresa de Córdoba, Argentina, para que viniera a hacer las veces de la SAT, pero no en vez de la SAT, sino que con un costo adicional a lo que era la SAT. Mario, mucho del sector privado siempre dice, bueno, lo que hay que hacer con la operación del Estado es privatizarlo. Aquí había una oportunidad de privatizar la SAT. ¿Es eso lo que tenemos que hacer? Creo que podemos retroceder al año 97, cuando se empieza a gestar la ley orgánica de SAT y demás, y recordar que hay una discusión sobre la constitucionalidad de la creación de un ente autónomo y separado del gobierno central, del Ministerio de Finanzas, para efectos de una función que es esencialmente del poder soberano. Entonces, y ahí hay un cuestionamiento. Yo molesto diciendo, yo tengo guardada el memorial de inconstitucionalidad, y que realmente es cierto, está guardado en la oficina en algún lado, porque llegó a nosotros el memorial que se iba a presentar en el año 99 y después dispusieron que quienes querían hacerlo, que bueno, vamos a probar. Pero tercerizar un servicio que ya está tercerizado no hace sentido. O sea, para empezar por ahí. Después sí pareciera que es a propósito. Y no voy a decir se tercerizado en su momento, se tercerizó la emisión de licencias, sigue tercerizada, se tercerizó la emisión de pasaportes, sigue, bueno, más o menos tercerizado, ya no está tercerizado. ¿Qué pasaba si se tercerizaba no a otro ente estatal, como en este caso fue la SAT, sino que a una empresa privada para que hiciera esa función? Es que la administración tributaria tiene la capacidad de contratar mandatarios judiciales para efectos de cobranza,
que efectivamente ya lo hace. Eso es una tercerización interna. El mandatario de la administración es quien plantea los económicos coactivos, quien plantea recursos constitucionales y demás por la administración tributaria dentro de los procesos contenciosos. Y es un mandatario judicial. Eso es una tercerización de entrada. Pero trasladarle toda la intendencia de recaudación, toda la intendencia de operaciones a un ente extranjero para que luego nos presente resultados y nos cobre, no tiene ninguna lógica. Sería más sensato, desarmemos de nuevo la SAT y reintegremos al Ministerio de Finanzas, y luego ahí, pues bueno, en lugar de delegarlo a un mandatario, deleguemos a una compañía, a una función específica. La ley sí permite ciertas delegaciones a las administraciones tributarias, pero esa no es la función. Ya la función ya tiene un cuestionamiento constitucional por la creación de un ente público. No digamos va a tener un cuestionamiento constitucional respecto a dárselo a un tercero que ni siquiera es guatemalteco. ¿Es el momento de tercerizar eso, como hablábamos, o es el momento de rediseñar y reestructurar la SAT, o está funcionando bien la SAT? Yo me recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de cerrar nuestras operaciones allá en la administración tributaria, que todavía estaba de ministro Pavel Centeno, y yo les dije claramente al actual ministro de Finanzas también que era un momento de oro para aprovechar la reingeniería de la SAT, pero que al momento de aprovechar el tiempo para reingenierizar la SAT, había que recordarse que durante ese año, debido al reacomodo de procesos y procedimientos, era muy difícil hablar de un cumplimiento de metas de recaudación. Lamentablemente no prestaron atención a las recomendaciones, llevaron al anterior superintendente y los resultados... Se llevaron a Carlos Muñoz. Y lamentablemente los resultados no se obtuvieron. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros a través del tiempo hemos identificado que la SAT tiene problemas en diversas áreas. Una de ellas, por ejemplo, que es la que percibe de forma más inmediata el público en general, es la atención al contribuyente en el registro fiscal de vehículos. Esta es una tarea que normalmente no cumplen las administraciones tributarias a nivel mundial, sino que aquí en Guatemala, por un manejo legal, no le corresponde, aunque le debiera corresponder al registro de propiedad, sino le corresponde a la SAT. Entonces, esa tarea es una tarea que todos desearíamos que fuera externalizada. Por ejemplo, así como la emisión de licencias, pudiera hacer las operaciones de registro fiscal de vehículos otro ente. Sin embargo, la legislación no lo permite porque dice claramente que la administración de los registros, entre ellos el registro tributario unificado y el registro fiscal de vehículos, lo tiene que hacer un ente que dependa del gobierno, en este caso de la SAT. O sea, no se podría hacer en este caso. Otro elemento que hay que tomar en consideración y que afecta permanentemente, como lo decía bien Mario, es la forma como se seleccionan a los contribuyentes que van a ser controlados, a los que se les va a dar seguimiento y por supuesto a los que se les van a dar auditados. Aquí lo que hay que hacer es crear un mecanismo de análisis de riesgo, de tal manera que tenga la capacidad, como ya se ha avanzado parcialmente, de segmentar a los contribuyentes de tal manera que aquel que esté cumpliendo sus obligaciones en forma regular no lo estén molestando, porque ya bastante hace con pagar con sus impuestos, sino que debe tener la capacidad de identificar fácilmente al que deja de pagar o al que por medio de información de terceros está presentando menos registros de los que debiera estar presentando. Y dentro de estos dos elementos hay dos focos muy importantes de trabajo. Uno es la devolución de crédito fiscal del IVA a los exportadores, con que con Mario tuvimos muchas pláticas y a veces discusiones en el pasado, precisamente porque la administración tributaria, de una forma poco transparente, tiene una cantidad de aproximadamente 2,000 millones de quetzales que están como una especie de deuda flotante ahí guardadito, que nadie sabe a quién se lo deben, pero se sabe que se debe, y que no tiene el flujo apropiado y que de alguna forma es capital de trabajo que corresponde al sector empresarial. Y sobre todo hay que avanzar mucho en el tema aduanero. ¿Por qué? Porque el tema de aduanas realmente se ha acostumbrado a ver históricamente en Guatemala como una fuente importante de ingresos, porque se le sigue dando a la aduana la función principal de recaudar, cuando uno observa que ya en el mundo la función de las aduanas no es precisamente recaudar, sino controlar y vigilar la soberanía y la seguridad del país. Entonces estamos hablando que realmente la reingeniería de la SAT
no es algo que vaya a hacerse en 2 días, en 3 días. Y no se requiere de una sola persona, sino se requiere de un equipo de trabajo que se dedique enteramente a eso. Y esto es, incluso en este momento, es una buena oportunidad, pero tendrían que dejar de lado un poco de pensar las metas de recaudación, ¿no? Mario, cuando escuchamos todo esto, ¿cómo visualizas que debiera ser un ente de administración tributaria? O sea, ¿cuál debiera ser una estructura para que pudiera ser eficiente desde el punto de vista de recaudación, pero también efectiva desde el punto de vista de operación en general para con los contribuyentes? De esto yo he dicho que la legislación tiene muchísimas herramientas que la administración tributaria no ha utilizado. Entonces, el Código Tributario tiene herramientas que están contenidas ahí desde la redacción original, el establecimiento de determinaciones de oficio sobre base presunta, que la administración no las hace. La administración tiene la facultad de inscribir de oficio a quien encuentre haciendo actividades comerciales que no esté inscrito en el RTU. Por alguna razón no se hace. Y luego de determinar de oficio en un plazo de prescripción de 8 años, de oficio las actividades que tiene. Y entonces es tan sencillo como los casos que varios expositores españoles han venido a contar acá. Llega a la administración, entra a un local que se dedica a cafetería, mira cuántas mesas, pone al auditor a contar cuántas mesas hay, cuántas personas se sirven, aproximadamente cuál es su ticket promedio como tal, y le dice, bueno, en una semana vinieron 200 a 50 quetzales por cabeza, son 200 comensales, por tanto, eso es por tiempo, usted sirve 2 tiempos de comida, eso por un mes, esto por un año y esto por los 8 años, esto es lo que me debe. Ahí lo espero. Pero esas facultades no las hemos visto. O sea, hay elementos... Tiene la facultad legal, hay facultades pero no legales, lo ha hecho. y no lo ha hecho. Luego hay modificaciones a la ley y luego hay modificaciones en criterios que no necesariamente están ajustados. Para tomar el caso del registro de vehículos. El registro de vehículos no es un registro de propietarios, es un registro de contribuyentes. Y entonces el registro de propietarios del vehículo sigue siendo el registro de la propiedad y resulta que nadie cumple con el registro de la propiedad. Es un registro... Es el título. Porque el por título de una propiedad... tarjeta de circulación y otra cosa es el título de propiedad. No, y el título, el certificado que bueno, emite, el certificado que emite SAT no es un título de propiedad. El título de propiedad debería de estar en un registro de la propiedad. Porque el registro de la propiedad, el registro general de la propiedad es un registro también de bienes muebles identificables como los vehículos. Ahí es el registro de vehículos. ¿Qué sucede con el registro fiscal de vehículos, que es un registro de contribuyentes? Entonces encontramos que hay una tramitología específica para verificar la propiedad real del vehículo que estoy... Y eso no le corresponde a SAT. Y es un trabajo que SAT se echa encima que no le corresponde. No tiene por qué verificar la legalidad de algo. Verificar la dirección cuando llego al registro tributario, decir, deme un NIT para facturar en esta dirección, y me piden documentos verificables y... países avanzados, Inglaterra, Hong Kong y demás, ¿qué hacen? Le piden al contribuyente, perfecto, deme los datos y demás, deme la dirección donde le devuelvo por correo sus documentos y su inscripción. No me puede mentir en la dirección, porque si me da una dirección que no es cierta, no le voy a poder devolver sus documentos y no va a tener forma de operar. Y me va a regresar el documento, voy a saber, me vino a mentir. Entonces, bueno, me vino a mentir, es un caso que tengo para después. Luego teníamos principios de eficiencia dentro de la legislación que funcionaban bajo el paradigma de la confianza, que fueron trastocados a través de los últimos 20 años. Devolución de crédito. Después de cierto plazo de no responder, se tenía por cumplido y aceptada la devolución. Ahora es al revés. Luego de un plazo de no responder, se tiene por denegada para seguir litigando. Paradigma de la confianza versus paradigma de la desconfianza. Y eso empieza a ser que la administración sea percibida como un ente, como le dicen algunos, la satánica, un ente negativo, en lugar de ser un ente que facilita al contribuyente su cumplimiento también. Entonces, tenemos que hacer una reingeniería de nuestro sistema legal tributario y luego hacer una reingeniería de la administración tributaria a la que le estamos dando esas herramientas legales. Pero tenemos legislación contradictoria. Platicábamos con Abelardo antes de empezar que cómo es posible que todas las universidades tengan maestrías y doctorados en derecho tributario. Eso quiere decir que necesitamos un nivel de educación terciaria para cumplir con obligaciones impositivas, cuando es una obligación, como decía Benjamin Franklin, no nos salvamos de morir ni de pagar impuestos. Entonces debería ser algo tan sencillo que en una tarjeta Cardex pudiéramos llenar nuestras obligaciones y llamarlas con un niño de 10 años, ser capaz de hacerlo.
¿Por qué nos complicamos tanto ese proceso, Belardo? O sea, ¿qué fue lo que nos llevó a que nos enredáramos tanto en un proceso que, como dice Mario, debiéramos facilitarle a las personas poder pagar impuestos? Y el que no lo hiciera, entonces, que fuera perseguido. Gran parte de esto se debe precisamente al hecho, y con el perdón de Mario y de los amigos abogados, es a un funcionamiento muy legalista de la institución. O sea, casi todo se busca que debe cumplir estrictamente con lo que está establecido en la ley. Y nosotros enfrentamos en muchas oportunidades el problema de que le dicen a uno, mire, es que usted tiene que cumplir esto y tiene que cumplir esto otro. ¿Y por qué lo tengo que volver a hacer si ya lo hice en el pasado? Porque es que la ley dice que hay que volverlo a hacer, ¿sí? Entonces el problema está en de que supeditamos los procedimientos, los controles, los mecanismos a lo que está estrictamente establecido en la ley y dejamos de tener aquella flexibilidad que sería apropiada. En todo caso, lo que sí es muy importante es recordar que la administración tributaria, su trabajo fundamental es cobrar, ¿sí? Y entonces no necesariamente, aunque debe ser apropiadamente verificado de esa manera, no necesariamente debe simplificar el procedimiento, pero sí es deseable simplificarlo para que el costo de cumplimiento del contribuyente sea menor. Lo que hay que evaluar a la administración tributaria en primera instancia no es tanto por lo difícil que es que se pague el impuesto, sino por los resultados que se están obteniendo de su función. Y en este caso hay que platicar un poco de que una administración tributaria se tiende a medir en términos de elevación de los impuestos que administra. El impuesto al valor agregado, que es el impuesto más grande, más o menos recauda entre el 48 y el 50% de la recaudación, tuvo una tendencia decreciente de elevación tributaria que empezó desde cerca del 40% en el año 2008, 2009, cuando fue la crisis, hasta el 33% en el año 2012. Sin embargo, en estos últimos 2 años de gestión, la evasión llegó a 41 puntos, de acuerdo a nuestra estimación preliminar. Algunos argumentan que fue por la eliminación de la famosa planilla, aunque se habían insistido en estudios, tanto del Banco Mundial como de otros expertos, que ya casi ningún país del mundo tenía planillas y la evasión no subía después de eliminarla. No, de hecho, actualmente solo hay 2 países en el mundo que siguen teniendo la planilla. Guatemala Bolivia, parcialmente. Pero Guatemala ya no la tiene como crédito. Okay. Como crédito solo Bolivia y Nicaragua, que la introdujo el año pasado. Anteriormente a eso era Bolivia y Guatemala. Y efectivamente se confió por parte de la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal cuando se tomó esa disposición, aunque la SAT en su momento recomendó de que no se eliminara la planilla, sino que se dejara como crédito el 25% de la planilla para que se mantuviera la intención de seguir pidiendo las facturas. Pero la comisión tomó la decisión por el hecho de que las facturas que emiten los grandes contribuyentes, y entre grandes y medianos, son el 83% de la facturación total del IVA. Entonces se estimaba que la pidas o no la pidas, y el 83% estaba emitida. Entonces se estimaba de que la SAT debía tener la suficiente fortaleza y mecanismos de control para controlar el 17% restante. El problema es que se conjuntó no solo el cambio legal, sino el periodo de debilidad que fue causado en la administración tributaria. Entonces, vamos a hablar justamente acerca de eso y de qué es lo que debemos hacer entonces ahora. ¿Cómo podemos rescatar esta institucionalidad, la confianza y una dinámica dentro de la SAT que permita pues cumplir con los objetivos que debería tener la SAT? Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Gracias, mijo, por encender desde los Estados Unidos las luces del nacimiento. Cuéntales a tus familiares en Estados Unidos que pueden pagar mensualmente tu recibo de energía eléctrica de Energuate entrando a la página web www.regali.com. Pago desde celular y más de 1,000 agencias en Estados Unidos. Consulta sobre este servicio al PBX 2385-2222. Energuate, luz de mi tierra. ¿Ha reflexionado usted sobre lo que sería no poder expresar un deseo, una necesidad, un juicio? La libre emisión del pensamiento es un derecho fundamental de todos los individuos. Sin nuestra libertad de expresión será muy difícil defender nuestros otros derechos, a la vida y a la propiedad. Defiende tu libertad de expresión.
Recuerde que para trabajar en libertad, para producir, para hacer, para pensar en libertad, tenemos esta garantía. Por eso es que hay que defenderla. Analizar, opinar y entrevistar con total libertad es importante para formar ciudadanía y formar opinión libremente. Por eso estamos acá, en Canal Antigua, para hablar de cualquier tema con cualquier invitado de cualquier ideología. En cualquier medio, el derecho a un discurso libre alienta al periodismo transparente y sin ataduras. La libertad de expresión es pilar del periodismo honesto. Libertad, vivimos con libertad en Canal Antigua. Acá en este espacio confluyen todas las voces que representan a esta sociedad. La libertad de expresión requiere de responsabilidad. Y en Canal Antigua, cada uno de los periodistas nos hacemos absolutamente responsables de lo que expresamos al aire, porque usted, para nosotros, es lo más importante y nuestro respeto para usted es absoluto. Trabajo en Canal Antigua desde 2010 y nunca he tenido restricciones ni condiciones para ejercer libremente el periodismo. Desde la presentación de noticias y las entrevistas hasta los programas de opinión, jamás me han impuesto ni vedado preguntas, enfoques ni comentarios. En Canal Antigua yo encontré un medio en el cual puedo expresar libremente mis ideas. Yo defiendo la libertad de expresión de pensamiento. Yo estoy de acuerdo con que haya libertad para pensar. ¿Y usted? Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste hablando acerca de un tema que poco nos gusta a la mayoría y es pagar impuestos. Pero no solo pagar impuestos, sino que además un ambiente y un entuerto que hay donde, como decía Mario, hay que contratar abogados, asesores fiscales que tienen doctorados, que tienen maestrías. Uno, para entender qué debemos pagar y cómo se debe pagar y cuándo lo debemos pagar. Y dos, para defendernos de lo que algunos consideramos no es necesariamente lo que yo debiera estar pagando. Entonces, partimos de ese concepto, de que la gente en general no le gusta pagar impuestos. El término en sí no es que fue consensuado, sino que fue impuesto. Pero sin eso no hay cómo operar el Estado, no hay cómo operar una instancia que necesitamos todos para ciertas acciones. Entonces, ¿cómo logramos que esto se haga de una forma más eficiente y más eficaz, pero al mismo tiempo que no se sienta como una pelea entre el Estado y el contribuyente o el ciudadano? Empiezo contigo, Mario, y después vamos con Abelardo. Creo que tenemos que también revisar históricamente. El guatemalteco no es como cultura desde la época colonial, que tenemos reseñas respecto al comportamiento tributario. El guatemalteco no es una persona que confíe en sus administraciones para efectos de manejo del dinero público. Es decir, el guatemalteco por naturaleza prefiere no pagar nada. Y lo vemos en crónicas históricas del traslado de la ciudad de la antigua Guatemala para acá, donde por el puente, y entonces que si trae el sello o no trae el sello, y si paga y no paga, y resultaba que nos gustaba no pagar. El pago de impuestos a través de la historia genera siempre esa lucha, y el derecho tributario ha venido balanceando el asunto. Nuestra Constitución tiene uno de los principios de legalidad con sus deficiencias, pero de los mejores redactados del mundo, y tiene varios elementos. Pagamos conforme a necesidades del Estado, que eso es un tema que yo he dicho, el problema nunca es la recaudación, el problema siempre es el gasto, porque se nos olvida esa cláusula constitucional que habla de necesidades del Estado, y la necesidad del Estado versus percepción de corrupción y falta de transparencia en el gasto público elimina la obligación legal constitucional de pagar. O sea, si no estamos pagando por necesidades del Estado, estamos pagando por algo que no sabemos a dónde va. Entonces tenemos ahí un elemento que está llevado. Luego, equidad, justicia, y ya discutimos acá que tenemos un sistema que está diseñado para ser injusto e inequitativo. Alto costo de un lado versus contribuyentes cero como tal. Abelardo mencionaba la facturación de los grandes, 83% de la facturación de los grandes, pero recordemos que solo son los contribuyentes que presentan algún tipo de declaración fuera de impuestos de circulación, no llegan ni a 1 millón. Entonces el 83% de la facturación está en el grupo de ese millón, unos que serán 500,000 contribuyentes.
o menos. No, 83% son cerca de 5.000 contribuyentes. 5.000 contribuyentes es 83% de la facturación, pero tenemos una población económicamente activa de 6 millones, de los cuales no todos son empleados en relación de dependencia que deberían de estar entregando facturas de pequeño contribuyente o de profesionales técnicos o relación servicios personales no en relación de dependencia, que es facturable. Entonces vemos esa disparidad. Ahí hay un cúmulo de gente que la administración tributaria no va a poder llegar porque no hay quien le diga. Y yo siempre digo, yo soy probablemente el único abogado en Guatemala que da factura hasta por una legalización de una tarjeta de circulación y por razones evidentes le he regalado el IVA al cliente. Me dice, te dejo el cheque pero sin el IVA. Aquí está tu factura por el monto que me dejaste y aceptarlo como un descuento porque yo no puedo dejar de facturar. Pero ¿cuántos otros profesionales uno le dice, negociamos el dinero, me rebaja él, con mucho gusto le rebajo el IVA porque implica al profesional no pagar impuesto a la renta? Entonces, digamos, hay muchos elementos por ahí que vale la pena pensar en reestructurar nuestra legislación tributaria para que no sea una discusión entre abogados, como nos ha estado pasando, que yo digo una cosa, yo digo otra, y vamos a tribunales y sale un tercer criterio, y bueno, ¿y aquí qué pasó? El proceso de esto, Abelardo, una parte es esa parte de la cultura como sociedad, donde existe el famoso fraude patriótico. Yo dejo de pagar impuestos porque no se lo roben, pero en la práctica estás robando, pues, porque estás dejando de pagar lo que te corresponde legalmente como contribución, pero lo justificamos. Y entonces, ¿cómo dentro de ese ambiente puede operar una estructura que tiene que ir por obligación a escudriñar los números de alguien y además lo tiene que hacer medio peleado y metiendo recursos y obligando a que me enseñen libros y demás? Porque a pesar de que el contribuyente tiene la obligación de hacerlo, si fallé en la notificación porque estaba malo el número que estaba malo el número aquel, que el nombre tenía no tilde sino que era con C en vez de con Z, y por cualquier cosa de forma se incumple con un procedimiento. ¿Cómo hacemos para poder transformar todo esto y lograr recaudar lo que necesitamos para que... Porque Mario decía, bueno, por necesidad. No es que sea el Estado. La población y la sociedad tienen necesidades básicas insatisfechas que la única forma de resolverlas es por medio del Estado, del gobierno. ¿Cómo hacemos? Bueno, antes de responderte, lo que quisiera recordar algunas cosas. El porcentaje promedio de cobro de impuestos a nivel mundial es 33.4%. Los países nórdicos en general cobran 49% en promedio. Uno de los ejemplos más comunes que tenemos de gobiernos muy liberalistas, que es Estados Unidos, cobra el 29%, pero encontramos ejemplos... Pero Corea cobra el 20%. Corea, si vamos a Singapur, en los países del este de Asia, entonces del oeste de Asia, entonces encontramos de que en promedio tienen 22, 24, 26%. Entonces quiere decir que nosotros realmente estamos muy lejos de ese deseable. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente el gobierno no cuenta con los recursos que necesita para poder satisfacer las necesidades de las personas. Y obviamente lo tiene que hacer a través del cobro de impuestos. Algo que tiene que hacer el gobierno, y esto es a nivel general, es retomar una modificación al sistema tributario, que lo más probable es que tenga que hacerse a través de una discusión tipo pacto fiscal, es a reorientar realmente qué es lo que queremos de este Estado. El punto está, y eso le consta también a Mario, que muchas veces nosotros tuvimos discusiones y todo el mundo, cuando se está discutiendo que las necesidades del Estado son grandes, todo el mundo dice, no, sí hay que pagar más impuestos. El problema es cuando dice, bueno, te va a tocar tanto. Y entonces esa persona dice, no, yo no porque yo genero empleo. Ah, no, yo no porque yo soy pobre. Y yo no porque cualquier causa. Entonces, yo no porque mi competidor en el otro país no paga y si yo me pago me salgo del mercado. Eso es precisamente. O sea, todos tenemos una justificación. Entonces, todo el mundo va a tener justificaciones para no pagar impuestos. Entonces, lo que debe existir para empezar es una definición que ya fue establecida preliminarmente, pero no es ley, en el pacto fiscal, en donde se establece qué considero yo, cuál es la visión fiscal del Estado. Entonces yo debiera estar buscando de alguna forma que el Estado dijera, mire, vamos a cumplir estos principios y estos principios nos obligan a que todos vamos a contribuir en estas dimensiones. Lo que estoy diciendo es que antes de pensar en reorientar solo a la SAT, que también hay que reordenarla por supuesto, debemos pensar en una visión de Estado. Un ejemplo claro es la informalidad y ese caso lo conoces bien. ¿Qué pasa con la informalidad que la propia Municipalidad de Guatemala no permite que se vaya a fiscalizar por parte de la SAT? Hablemos del caso de la Mate.
Ahí no puede la llegar. Mate, bueno, antes la Sexta Avenida, por ejemplo, o la 18 calle. ¿Sí? Pero allí no puede llegar la administración tributaria porque la municipalidad lo prohíbe, ¿verdad? Y dice uno, ¿cómo puede ser que entre aparatos del Estado, entre entes del Estado, hayan esos conflictos cuando lo que debemos estar persiguiendo es el bienestar común? Entonces, definitivamente necesitamos una visión global en donde tengamos una claridad de qué vamos a hacer con el combate al contrabando, con el combate a la informalidad, pero eso tiene que ser una visión de Estado. Ya la administración tributaria definitivamente necesita una ingeniería y no va a ser, y eso lo hemos dicho, no va a ser igual que con el país, no va a ser aquello que porque vamos a nombrar a una persona y este se va a cambiar el... No, definitivamente no. Es un proceso en el cual lo que debiera tener la administración tributaria, lamentablemente es a muchos de los técnicos que ya no están en la administración tributaria, que, y lo malo es que ahora están en el sector privado, ¿verdad? Sí, malo por el hecho de que la o en tanques de pensamiento y centros de análisis también, y estudios. Pero no es tan fácil recuperarlos porque muchas veces están mejor pagados que en la propia administración tributaria. Entonces debiera recuperarlas a toda esa capacidad que perdió, armar una reingeniería apropiada y buscar que en un plazo de unos 6 meses, 8 meses, empiece a dar muestras de que efectivamente las cosas van cambiando. O sea, no es una tarea sencilla, va a llevar su tiempecito, pero creo que hay que empezarlo a hacer desde ya. Ahora, cuando hay desorden en general, el río revuelto ganancia de pescadores, dice el dicho. Y eso es parte de la lógica, parte de la razón por la que no se resuelve esto, es porque si se resolviera, no habría sobras, no habría excedentes, no habría desorden que permite la corrupción y estas cosas. Cuando no hay claridad con algo, Mario, y cuando es subjetivo el si te otorgan o no tu crédito fiscal y te lo van a devolver o no. Entonces, si hay alguien vivo ahí al que le puedes pagar porque te devuelva algo que es tuyo y que documentalmente va a ser legal, no va a haber nada ilegal, pero es tan enredado gestionarlo que para que te lo den hay que pagarle a alguien, pues obviamente no hay un interés de quien está en ese sistema, Bernardo, de cambiarlo. Porque dejan de ganar plata. Y ponemos el caso del crédito fiscal porque es uno de los rubros que está por ahí, pero así como eso hay muchas cosas, Mario. O sea, en ese ambiente de desorden, yo reitero, al que le emiten su cheque de crédito fiscal de vuelta, muy probablemente el documento es legal, la base es legal, lo que le pagaron es legal, pero lo que tuvo que pagar para que alguien se lo agilizara es lo que es ilegal. En ese ambiente no hay incentivo para arreglarlo. No, y no hay incentivo de ninguna parte. De ninguna parte, sí. A mayor, y resulta siendo curioso, cuando se puede hacer pactos bajo la mesa de movimiento de influencias, corrupción y demás, a mayor capacidad técnica de ambos lados, tanto de la administración tributaria como de los asesores en cualquiera de las especialidades que se necesite, a mayor capacidad técnica, menos posibilidad de resolver el problema. Es muchísimo más sencillo para alguien llegar a sobornar a una persona que tiene el poder de decisión como tal, que ponerse a discutir si técnicamente funciona o no, procede o no y demás. Y puede ser eso el inicio de una cadena de corrupción que llegue a niveles muy altos, en los cuales ya no empiezo desde abajo, sino empiezo desde arriba, donde ya ordeno directamente, porque entonces voy a dejar sin trabajo a él si no obedece a este asunto, porque yo estoy haciendo negocios a nivel algún puesto de influencia verdadera donde lo puedo hacer. Y empieza a resultar que técnicamente uno ve esto, no pudo haber sido, pero fue. Y esa percepción de corrupción también va en contra del sistema en el cual salimos perdiendo todos los demás que queremos un cumplimiento verdadero y real. Fíjate que eso precisamente es lo que nos lleva al hecho de concluir que lo que se necesita para combatir eso es más transparencia, más apertura. Yo me recuerdo bien un caso, no sé si Mario se recuerda, de cuando allá por 2007 más o menos se definió cómo iba a ser el sistema de selección para el rojo y verde en las aduanas. Se llegó a la determinación que el importador por internet iba a conocer antes que llegara su contenedor a las aduanas que le correspondía, si rojo o verde. Entonces llegaba un importador y le correspondía verde, él solo llegaba, pagaba y vámonos, ¿verdad? Inmediatamente. Se eliminó a partir del año 2012 ese control y dice uno, ¿por qué? Porque obviamente ahora vuelve a tener la discrecionalidad el revisor, el vista de aduanas, y entonces él le puede cambiar de roja a verde cuando quiera.
Y dice uno, ¿quién está ganando ahí al final? Obviamente todos estos círculos que están al margen de control. Incorporamos una reforma legal donde le permite, después de un verde, de todos modos hacer la revisión física en la propia aduana. Te vuelve a quedar el criterio y la subjetividad. Tengo una Latoro verde conforme cauca y recauca, pero la ley aduanera le permite hacer el cambio a rojo una vez que me dio verde. Y ese sistema aleatorio. O sea, el sistema de análisis de riesgo debe ser tan bueno que cuando yo le digo verde a alguien, debe ser verde. ¿Sí? Y lo mismo pasa cuando yo me estoy analizando un contribuyente que todos los meses me paga regularmente, que toda la documentación que tengo me cuadra con lo que me están reportando otros. ¿Para qué le voy a ir a hacer auditoría? ¿Para qué lo voy a estar llamando para recordarle omisos cuando tiene sus registros completos? O cuando me doy cuenta, porque pasa, sobre todo yo que doy clases en la universidad, que uno reporta un mes y la universidad reporta hasta el otro mes, ¿no era? Entonces, pero lo llaman a uno para decirle, mire usted, en este mes le faltó, pero en el otro le sobró. Perdón, al final lo que debieran hacer es la suma de los dos. Entonces, ese tipo de situaciones son cosas que se pueden resolver muy rápidamente por la propia acción de la SAT. Pero lo que yo sugiero es de que debe haber mucha transparencia. O sea, el superintendente, algo que el que llegue, no importa quién, incluso si es Omar Franco que quede. Bueno, Omar Franco en este momento va a quedar. Dudo mucho que vayan a hacer otro nombramiento durante este año. Yo no lo creo. Creo que va a quedar como interino el resto del No, y la mejor de las suertes, Omar es una persona muy técnica, muy capaz. Técnico, muchos años ahí. Muchos años de trabajo ahí. Tiene una tarea complicada, pero ojalá le vaya bien. Y el punto está en de que ojalá cuando llegue Omar, pues todo eso que pasó en los últimos 2 años, en donde oscurecieron todo, oscurecieron las cosas, no daban información, pues ahora sí le empiecen a dar sin mayores problemas. ¿Comentario final, Mario? No. Y recalcando esto, las administraciones tributarias usualmente publican sus manuales de fiscalización y sus criterios de fiscalización, y el contribuyente sabe qué le van a pedir, no es una sorpresa de tiene 3 días. Es un elemento de transparencia bajo un paradigma de confianza. Y creo que tenemos que hacer una reingeniería de nuestra política fiscal, de nuestra legislación tributaria, y luego a quien le encargamos la administración, sea el Ministerio de Finanzas, sea la administración tributaria, sea algún otro modelo que se nos pueda ocurrir, en el que tenga una legislación y demás enfocada a lo que queremos como país. Pero lo que tenemos, ya concluimos aquí, creo, los 3, que no muy funciona. Gracias a Mario, gracias a Abelardo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Y yo le dejo con esto, es una frase, lo he repetido varias veces por diferentes temas, que dijo el exalcalde Giuliani en Nueva York, hablando de la policía corrupta, de un nivel de corrupción. Él decía, para que haya esos niveles de corrupción en una entidad del Estado, en este caso la policía, decía él, es necesario que haya una sociedad corrupta en su entorno. No puede